¿Mandé mensaje o solo te mandé a vos? No, mandé. A ver, sí, yo mandé. Vamos entrando. Bueno, listo, vamos acá. Bueno, lo que vimos las últimas dos clases fue acerca del manejo de equipo que tiene que tener el director técnico ante dos tipos de jugadores, ¿sí? Un jugador que es inteligente y un jugador que es terco o necio. ¿Sí? No sé si ustedes escucharon hace poco una entrevista de Eduardo Domínguez ahí en el nuevo club que está en el Mineiro, ¿no? De Brasil. ¿O Fluminense? No me acuerdo ahora. Van a que ver de esos dos. Mineiro. El Mineiro, el Atlético Mineiro. Justamente lo que él habló en esa conferencia, en una rueda de prensa, es lo que venimos viendo en clase, ¿sí? Del ego del jugador. Y justamente los jugadores que son necios tercos tienen un ego muy elevado a consecuencia del talento que tienen, porque el talento los lleva a tal situación bueno, del juego, de que ganarse el puesto, por el talento que tienen, y que a todo el mundo esté encima, entonces el ego se le va muy alto, ¿sí? Y cuando se le va muy alto es muy difícil bajarlo, y bueno, cree que con su talento alcanza, viene un técnico y le exige más, y este se piensa que con el talento que tiene va a alcanzar, y no es así, ¿sí? Entonces empieza a estar relegado. Y bueno, y el ego del jugador hace que piense eso y no se sacrifique con sus compañeros, y empieza a hacer o a tener momentos de necedad, ¿sí? Por el hecho de pensar de que puede solo con su talento, no acepta la corrección, no acepta que una devolución de los compañeros, se enoja fácilmente, etcétera. Yo ahora les voy a mostrar el video, no sé si lo vieron, ¿ustedes lo vieron la conferencia que tuvo en rueda de prensa? Ahí lo vamos a ver. Y van a ver que justamente lo que estamos hablando, lo que venimos hablando en clases. Sí, no es que dice justamente acerca de jugador necio e inteligente, sino que menciona las características de estos jugadores, sí, que, bueno, que tienen ego muy alto, etcétera, etcétera. Ahí compartimos. ¿Me avisa si se escucha? ¿Se ve ahí pantalla completa? Ahora sí. Perfecto. Dejar de lado el egoísmo. ¿Por qué juego? ¿Por qué no juego? Pero cuando juegas tienes que mostrar por qué juegas. Y si no juegas, cuando te toque tienes que mostrar por qué tienes que jugar. Si no es fácil, la culpa es del entrenador, la culpa del club, la culpa de mi compañero. Necesitamos más unión, más conexión, más conexión, más. Si no estamos conectados dentro, ¿cómo vamos a conectar con el hincha? ¿Cómo lo vamos a hacer? No me puedo ir contento con esta victoria. Pateamos dos veces el arco. Bueno, algo que está pasando y no es el rival, ¿eh? No es el rival. Tenemos que tener calma, el diagnóstico es claro y nos va a tocar decidir para el próximo partido. Y Perdón. el próximo partido jugarán lo que está mejor, o lo que yo creo que esté mejor para el próximo partido. Sí que tenemos que hacer un cambio, nosotros. Porque no va a importar el rival del fin de semana. No va a importar. Somos nosotros. ¿Qué podemos hacer mejor? No hay que entrenar más, no, mejor. Hay que entrenar mejor. Hay que prepararse mejor, para jugar mejor. El libro de excusas es así, ¿eh? La autocrítica es una hoja en blanco. Yo trato de escribir todos los días la hoja de autocrítica. Muy fuerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué yo estoy haciendo mal? ¿Qué estoy viendo mal? ¿Qué puedo hacer? Seguramente me he equivocado en muchas situaciones hoy. Soy el primero en decir eso. Hay que trabajar fuerte en la semana. Dejar de lado el egoísmo. ¿Por qué juego? ¿Por qué no juego? Pero cuando juegas tienes que mostrar por qué juegas. Y si no juegas, cuando te toque tienes que mostrar por qué tienes que jugar. Si no es fácil, la culpa es del entrenador, la culpa del club, la culpa de mi compañero. Necesitamos más unión, más conexión, más. Como si no estamos conectados dentro, ¿cómo vamos a conectar con el hincha? ¿Cómo lo vamos a hacer? No me puedo ir contento con esta victoria. Pateamos dos veces el arco. Bueno, algo que está pasando y no es el rival, ¿eh? No es el rival. Tenemos que tener calma, el diagnóstico. Pues claro, y nos va a tocar decidir para el próximo partido. Y el próximo partido jugarán lo que está mejor, o lo que yo creo que está mejor para el próximo partido. Sí que tenemos que hacer un cambio, nosotros. Porque no va a importar el del fin de semana. No va a importar. Somos nosotros. ¿Qué podemos hacer mejor? No hay que entrenar más, no, mejor. Hay que entrenar mejor. Hay que prepararse mejor, para jugar mejor. El libro de excusas es así, ¿eh? La autocrítica es una hoja en blanco. Yo trato de escribir todos los días la hoja de autocrítica. Muy fuerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy viendo mal? ¿Qué puedo hacer? Seguramente me he equivocado en muchas situaciones hoy. Soy el primero en decir eso. Hay que trabajar. Bueno, él asumió hace cuánto asumió ahí en el Mineiro, hace 2 semanas, un mes, un poquito más. Ya tiene un diagnóstico del equipo Sí. Y cambió, ¿viste, Dani? Sacó al capitán. y está perfecto. Es que vos tenés que, una vez que haces el diagnóstico, e identificás cuál es el jugador que es la manzana podrida o el de cajón, o lo sacás o te pudre todo el cajón de manzana. Sí, está perfecto. ¿Sí? Y a ver, y no hay que lamentarlo por los jugadores, porque los jugadores a la hora de desarrollarte el piso no están lamentando nada, pobrecito, no. Las malas actitudes hay que corregirlas. Si no se corrigen, hay que cortarlo por lo sano. Y hizo muy bien, Domínguez. Y fíjense, es lo que venimos prácticamente viendo en clases. Nivel de autocrítica. ¿Recuerdan una de las características del jugador necio? Que no la hace, le echa la culpa al otro. Exactamente. Le echa la culpa al entrenador, le echa la culpa al compañero, a los dirigentes, al club, y no hacen autocrítica. Y eso es una característica propia de un jugador que es necio, sí, terco, que puede llegar a tener momentos de necedad, porque todo el mundo pasa todos pasamos algún momento de necedad, y sobre todo los jugadores, ¿sí? Los jugadores de fútbol tienen el ego muy alto. ¿Y cómo lo nivelás a ese ego que tiene muy alto? Bajando la tierra, ¿sí? El banco, como digo siempre, el banco educa. Y la trayectoria del jugador lo lleva a una posición, el talento de su jugador lo lleva a una posición que es difícil de mantener si no está bien todos los días. La profesión más difícil del mundo es la de futbolista. Si vos no estás bien, no jugás. Un médico puede estar borracho sin dormir 3 4 días, viene uno con un tiro, sabe qué tiene que hacer. Si un tiene el brazo, no hace un tiene el brazo, no. Le hace un torniquete, qué sé yo, le hace el primer auxilio, sabe qué hacerlo y puede salvar la vida de una persona. Pero un futbolista, si no está bien, no va a jugar. Es la profesión más difícil del mundo. ¿Sí? Por más que la otra sea más riesgosa, en esta tenés que estar siempre bien. Si no está bien, el futbolista se queda con lo que jugó, con lo que fue con su trayectoria, con el talento que tiene, y eso es lo que termina bajando la calidad. Entonces ahí es cuando baja un poco, o lo baja vos, es cuando empieza a remar y empieza a ser humilde, ¿sí? Y empieza a ser un jugador inteligente. ¿Sí? Sobre todo, fíjense, no sé si estoy prestando atención, pero suele pasar esto a los jugadores que tienen entre 21, 25, 26 años, ya cuando son más maduros, dependiendo, ¿no?, del jugador, ya cuando son más maduros son un poquito más humildes, pero también tenemos la contrapartida de cuando son jugadores grandes, que toda su vida jugaron, fueron capitanes, referentes, y empiezan a bajar el nivel, y se ven afectados sus intereses porque no lo están sacando de a poco, son los que terminan generando conflictos dentro del plantel, división, ¿sí? Entonces, tenemos dos puntos de partida, ¿no?, con respecto a los jugadores mayores. Uno, que son más maduros, y otro cuando tienen muchos partidos, que siempre, bueno, son más maduros y aceptan en la situación en la que están, y otros que no lo son maduros, ¿sí?, que no son inteligentes, y entonces cuando les llega a empezar a menguar para que juegue otro, porque el nivel no le da, empiezan
a generar división, sí, a generar malestar dentro del plantel y divisiones. Y bueno, y esto es lo que habló en la rueda de prensa Eduardo Domínguez, en parte de lo que venimos haciendo y es en parte de lo que ustedes se van a encontrar dentro de un plantel de fútbol. ¿Sí? Jugadores que tienen cero autocrítica, ¿sí? La mayoría de los jugadores son orgullosos, se creen que por ser futbolistas son mejores que otras personas, se creen que si van en la calle todo el mundo tiene que reconocer, pedir foto, autógrafo y eso les llega a subir el ego muy alto. Hasta que, bueno, hasta que el banco educa, hasta que lo empezás a bajar o la realidad misma, la actualidad del jugador hace que baje el nivel y que también baje un poco esos humos que tiene de grandeza, ¿sí? Porque la mayoría de los jugadores, sobre todo los futbolistas de elite, ¿sí? Tienen el ego muy elevado. Fíjense, bueno, en el caso contrario, el caso de Cristiano Ronaldo, sí, el caso contrario es Messi. Cristiano Ronaldo aún hoy en día sigue teniendo el ego muy alto. Y bueno, la mayoría de los jugadores tienen así, salvo que sean maduros emocionalmente y acepten la realidad, y esos suelen ser jugadores inteligentes. Por eso hablamos de dos tipos de jugadores. Y siempre predomina, por el hecho de que en un plantel de 35 o 40 jugadores tenés 11 que van a jugar titular, el resto no, y siempre va a predominar el jugador que es necio, el que se ve relegado, que no juega. Y entonces eso su realidad va a llevar a que su casualidad sea de necedad, ¿sí? Tenga un momento de necedad y que te genere malestar dentro del equipo. Y bueno, y esto es lo complejo del entrenador, ¿sí? Saber lidiar con jugadores necios, que por lo general suelen ser los que no son habituales titulares o los que perdieron el puesto. Y tenés que lidiar y tratar de ganártelo para poder formar un verdadero trabajo en equipo, trabajar la unidad. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo también acá en esta materia. ¿Sí? Esto voy a dar un adelanto, ¿sí? Eso va a ser el tema de más adelante. Vos para crear un verdadero trabajo de equipo con mentalidad ganadora tenés que crear una simbiosis entre cuerpo técnico, jugadores, es lo que decía recién Eduardo Domínguez, entre el cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, y ahí tenés sintonía con hinchada. ¿Qué es la simbiosis? Simbiosis o la sinergia. Sinergia es la estrecha relación que existe entre todas las partes, entre jugador, cuerpo técnico, dirigente, hinchada. ¿Y cómo te ganas a la hinchada? Con resultados, ¿sí? Matándote. ¿Y cómo llegas al resultado? Con la unión del equipo. ¿Sí? Chan. Dani, mientras estás hablando de esto, se me vienen a la cabeza dos ejemplos clarísimos de cómo por ahí la opinión popular influyó para la selección de un jugador. Por ejemplo, el caso Tevez en la Copa América 2011. El DT no lo quería porque estaba mal físicamente y la gente decía que por qué no lo llevaba. Entonces, bueno, lo terminó llevando y tuvo una Copa América desastrosa. Tevez. ¿Batista era el DT? No me acuerdo quién era en 2011, pero Argentina perdió en Santa Fe con Uruguay por penales. Uruguay, ¿no? Sí. Y la otra es el caso actual de Neymar. O sea, hay mucha presión popular con la gente de que lo quieren a Neymar en el Mundial y Ancelotti parece que no tiene buen feeling con Neymar, parecería que no lo lleva. Bueno, viste que Neymar le metió una cachetada al hijo de Robinho. Sí, ayer salió la noticia. Bueno, esa es propia de cualquier equipo, además que como Neymar y como es el hijo de Robinho, quisieron ponerle un poco de condimento y lo sacaron todas las noticias. Fue así, en una jugada que el hijo de Robinho en una práctica no hace el gol y no se la toca a Neymar. Y entonces Neymar agarra y le dice, por razón no tenés goles en primera división, si no la pasás, algo así le dijo, ¿sí? Y entonces el chico este le responde, con razón, bueno, vas a la selección, estás todo el día en el piso. ¿Sí? Y ahí en el piso que siempre se tira, que vive lesionado. Y bueno, y ahí Neymar le metió una cachetada. Y bueno, y se fue ofendido al vestuario y después salió todos los medios. Pero eso es una pavada, eso pasa en todos lados. Y Neymar para mí no está para ir a la selección todavía. Si está jugando en el Santos, se la pasa en kinesiología. El otro día vino a jugar contra San Lorenzo, termina el partido, se va con el kinesiólogo. Sí, está todo el día en kinesiología, pero es porque, a ver, obviamente es que suele tener problemas musculares y tiene que estar cuidándose constantemente, que lo está haciendo bien. Pero el tema es ese, de que un jugador que termina un partido siempre con alguna molestia y para estar en un mundial y no lo vas a poner de titular con el peso y el nombre que tiene Neymar, le va a generar una controversia ahí en el plantel, le puede llegar a crear división si no juega, porque para mí no lo quiere llevar porque no va a jugar, lo puede llevar como suplente, sí, como suplente tiene toda pasta, pero Neymar no va a sentarse suplente y va a presionar a través del público a la gente de que lo pongan de titular y no va a rendir y Ancelotti, si lo llega a llevar, va a tener ese problema, ¿sí? Y si no lo lleva también va a tener un problema porque si no gana nada van a decir que lo lleva a Neymar, pero vos como técnico priorizás la salud mental de tus jugadores, ¿sí? Si vos tenés un jugador que si no juega va a estar empacado siempre o murmurando como hace ahora, que lo graban hablando por teléfono, no me convocó Ancelotti para la selección, lo graban de esa forma, te está generando mal clima, ¿sí? Distinto a Di María, que sale a declarar cuando antes del Mundial 2022 que no estaba citando y que la estaba rompiendo, y que Pablo con Scaloni y bueno, lo llevó, y terminó antes del Mundial, no antes de la Copa América. Y cuando lo grabaron, que no iba al Mundial, que viene la lista es por la serie que él está haciendo, o sea, fue a propósito. ¿Cómo? Que cuando lo grabaron, que mira la lista y no está, es para la serie de él que están haciendo, fue a propósito. Pará, recordame porque no tengo presente esa imagen. A ver, ¿cómo? Cuando está acostado en la camilla, que lee la lista del Mundial y ve que la lista del partido eliminatorio, amistoso, que dice que no lo convoca, y lo graban eso porque él está haciendo su serie y eso forma parte de la serie, o sea, como que lo grabaron a propósito. Ah, Neymar, decís vos. Claro. Ah, ok, no sabía que estás haciendo una serie, mirá. Bueno, buen dato eso. Igual, de todas formas, qué sé yo. Viste, que publiquen eso, mucho no le... A ver, como técnico, vos ves eso y está como presionando de manera extradeportiva y no deportivamente. Neymar no sé si ustedes lo siguen, pero a ver, sí, el otro día metió un pase, gol contra San Lorenzo, que encaró de izquierda para adentro, pero que hizo un pase gol, que a ver, marcó la diferencia, sí, marcó la diferencia, pero en un pase que podía haber hecho otro jugador. Sí, entonces, qué sé yo, ¿viste? No es el Neymar que juega en el Barcelona, en el PSG, en su mejor momento, o en Brasil del 2021, o antes también. Sí, ya tiene otra edad también. Pero bueno, ahí estos jugadores, estamos hablando con Necio inteligente, es un jugador muy inteligente, pero tiene momentos de necedad, ¿sí? Creen que con la historia, la trayectoria que tiene puede estar, y probablemente el técnico considera que no. ¿Sí? Al menos que si lo lleva, tiene que jugar titular por el nombre y la trayectoria que tiene. Y sabiendo cómo es Neymar, que si no lo pone titular te puede llegar a generar un conflicto, entonces prefiere no llevarlo. Está priorizando la salud del equipo, ¿sí? La salud mental del equipo, ¿sí? Para que no te genere división ni nada por el estilo. Bueno, vamos, ahí compartimos pantalla. Vamos con el tema de hoy. Bueno, vimos esto de lo que habló Eduardo Domínguez. Que es muy parecido a lo que venimos trabajando en clase. ¿Sí? Hoy vamos a ver los tipos de comunicaciones que ayudan a evitar conflictos con los jugadores. El año pasado, ¿te recuerdan que vimos algo de comunicación? Vimos bastante comunicación. Bueno, hoy vamos a repasar solamente el concepto de comunicación que vimos el año pasado y avanzamos con los demás temas. Bueno, ¿qué es la comunicación?
es el proceso de transmisión e intercambio de mensaje entre un emisor y un receptor, entre dos personas, o puede ser entre una persona y varias personas más. ¿Sí? Uno que habla, ¿sí? El que emite, y el otro el que recibe y procesa el mensaje. El año pasado habíamos visto este ejemplo de Scaloni con Lionel Messi, que Scaloni le está hablando a Messi, Scaloni como director técnico le está dando indicaciones, y en este caso, en este ejemplo que estamos dando, es figurativo este ejemplo. Scaloni es el emisor y Messi el receptor. Bueno, Scaloni está emitiendo un mensaje, Messi lo está recibiendo y procesando, y luego le hace una devolución, un feedback, ¿sí? Le responde. Bueno, esto viene a ser lo que es la comunicación. Dentro de la comunicación existe un emisor, un receptor o varios receptores, hay un mensaje que se transmite a partir de la iniciativa del emisor y lo recibe el receptor o los receptores. En el caso de cuando somos técnicos que tenemos que liderar conjuntos, somos un emisor y los jugadores son los receptores. ¿Sí? También podemos tener parte del cuerpo técnico otros emisores, sí puede haber varios emisores, pero en este caso vamos a hacerlo simple. La comunicación es esto, ¿sí? Es ahí vamos a definir. Es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre el emisor y un receptor. Bueno, tenemos un emisor, el receptor, el mensaje y un feedback. Bueno, la buena comunicación entre el entrenador y el jugador es vital para el éxito del equipo. Debemos recordar que cada jugador es distinto y su enfoque debe tener esto en consideración. Por ejemplo, algunos jugadores responderán ante un enfoque sereno, persuasivo y amistoso, mientras que otros reaccionarán mejor ante un conjunto de instrucciones firmes sin apelativo. Fíjense acá en el entretiempo o en el momento que hacen la pausa para hidratarse. Guardiola con el Manchester City, dando indicaciones. Fíjense que acá Guardiola no está siendo sereno a la hora por la expresión corporal que tiene, ¿no? No es una persona serena, sino persuasiva y demostrativa. ¿Sí? Está haciendo énfasis sobre algo que quiere que los jugadores vuelquen en el campo de juego y dando la instrucción. Los jugadores están todos atentos mirando. Bueno, 4 ideas fundamentales dentro de la comunicación y para que haya una buena comunicación y que no haya trabas entre emisor y receptor. ¿Sí? Primero observar, luego analizar lo que uno observa y transmitir lo que uno analizó, observó, y transmitir la conclusión. En el caso de análisis de partido, tenemos que observar, analizarlo y bueno, luego transmitirlo al jugador. Y fundamental este último paso es saber escuchar, ¿sí? Al jugador o con la persona que nos estamos dirigiendo, ¿sí? Comunicando. Tenemos que saber escuchar una vez que nosotros le transmitimos nuestra idea. Una vez que hayamos observado y analizado, hay que filtrar y transmitir la información. Esto lo vemos también en video análisis. La clave de la comunicación es que el mensaje sea claro, preciso y conciso, y sin saturar al jugador. ¿Sí? Muchas veces el hablar demasiado satura al jugador, en no tener una idea clara también lo satura, ¿sí? Porque se pierde la comunicación, se distrae, no te comprende. Ahí vamos a ir viendo todo esto. Método de comunicación para manejar y evitar conflictos. Existen varios métodos de comunicación que podemos emplear con los jugadores, pero esto deben tener en cuenta factores tales como la personalidad del jugador, el motivo para comunicarse con el jugador y el objetivo, y el mejor lugar y circunstancias. Vos cuando querés comunicarle algo a un solo jugador o a un grupito de jugadores o el plantel en sí, tenés distintas formas de comunicar. Guardiola, cuando vino al Gran Rex hace, 15 años atrás, él decía, incluso lo estuvimos viendo acá hace poco que vimos un video de Guardiola, que él decía que cuando se juntó con Julio Velasco, aquel entrenador de vóley que estuvo dirigiendo la selección de Italia, varios equipos de Italia, Europa en sí, y campeón de todo, decía que los jugadores no son todos iguales y que no hay que tratarlos iguales, ¿sí? Que son distintos. Qué mentira que tenés que tratarlos a todos por igual. El respeto sí, tiene que ser por igual con todos, pero la forma de tratarlo tiene que ser distinto según lo que vos percibís de ellos. Porque no es lo mismo que un jugador lo trates de una forma y te capte la idea y con esta misma forma que te comunicaste con él, vas con otro jugador que tiene otra personalidad, otro temperamento y no te capta la idea, incluso hasta se puede llegar a ofender. Entonces tenemos que saber cuál es la personalidad, el temperamento del jugador, percibir cómo se maneja el jugador, ¿sí? En cuanto se comunica con él, y ahí recién poder emitir un mensaje o comunicarte con él. Sí, él también daba de ejemplo que hay jugadores que necesitas llevarlo a comer para convencerlo de una idea, hay jugadores que le gusta que le hables delante de todo, ¿sí? O que lo corrijas delante de todo porque lo fortalece, hay jugadores que lo corrigen delante de todo, se tiran abajo, se lo toman personal y te quieren matar. Bueno, entonces hay que, primero y principal, conocer a los jugadores para saber comunicarse con ellos, ¿sí? ¿Preguntas? Avanzamos. Bueno, técnica del mando, método eficaz cuando el tiempo apremia y los jugadores necesitan información rápida y sencilla. El entrenador debe ser claro y preciso en sus instrucciones diciendo al jugador exactamente lo que ha de hacer. Por ejemplo, en un partido, si tenés un corner a favor y vos identificás que en el primer palo no está marcando bien o que el que se pone en el primer palo deja abierto un espacio entre el palo y el jugador decía abre el brazo y deja todo este espacio. Entonces le agarrás al jugador que va a patear el corner, le decís algo rápido, claro, preciso y sencillo, que patee fuerte el primer palo que se va a hacer gol en contra. Una indicación puede ser eso en un partido. Entonces, esa es una técnica del mando directo que viene a hacer. Después tener la conversación, diálogo relajado en el cual ambas partes pueden airar su punto de vista. ¿Sí? Con frecuencia un jugador se sincerará más de lo que lo haría en la charla formal del equipo donde puede verse inhibido. ¿Sí? Hay jugadores que tenés que llamarlo personalmente o podés llamarlo de a 2, de a 3, por línea de juego. Y hablas aparte del grupo, ¿sí? Porque el jugador le vas a generar más confianza para que te haga una devolución. En cambio, cuando vos estás haciendo la charla del equipo y haces preguntas y nadie responde, es porque los jugadores se ven inhibidos, ¿sí? A querer hablar de público. Hay otros que sí lo hacen y otros que no. Y quizás los que no lo hacen tienen muchas cosas que decir y no te vas a enterar hasta que no lo hables personalmente con ellos. Bueno, jugadores tímidos y carentes de confianza se les puede ayudar con las técnicas de preguntas y respuestas o las de desafío, ¿sí? Para romper hielo, le preguntás cómo andás, cómo estás compuesta tu familia, qué comiste ayer, arrancás por ahí, vas rompiendo hielo, vas generando confianza, y hacer la técnica de rodeo. La técnica de rodeo, por decir que es hablándole de algo que no tiene nada que ver con lo que en realidad le querés preguntar, incluso hasta elogiando su rendimiento, su desarrollo en el campo de juego o en el entrenamiento, y después vas al grano, ¿sí? Y después volvés a rodearlo de nuevo. Con esta técnica de rodeo, lográs que el jugador no se sienta ofendido, ¿cómo se dice esto? No me sale ahora. Que no sea susceptible, ¿sí? A lo que le preguntes. La charla del equipo. Se transmiten asuntos más serios e inmediatos por parte del entrenador en un sistema unidireccional sin muchas interrupciones.
por ejemplo, una charla de equipo no es precisamente la charla táctica que vos haces previo a un partido, sino puede ser posterior a un partido tras un mal resultado, para reforzar algo, o un mal resultado para corregir cosas. También puede ser externo a lo que es el partido, por ejemplo, estás en un equipo de segunda división, no le están pagando a los jugadores, entonces te reunís con los jugadores para buscar una vuelta, cómo llegar a los directivos, para solucionar problemas, o te viene a apretar la hinchada, y vos sabés que lo van a hacer, entonces te juntás con el equipo y hablas acerca del tema este, que hoy, por ejemplo, vamos a recibir la visita de 2 o 3 hinchas, y bueno, lo comunicas a los jugadores para que ellos estén al tanto y que no sea una charla calorada, ¿no? Con la que podés llegar a tener con los barra brava, porque cuando te visitan la barra brava es para apretarte, para sacarte plata, para pedirte que ganen, o para algo que no, muchos no te beneficia, ¿no? Es muy difícil que te vengan a alentar o que te vengan a dar una arenga en los barra bravas. El tono de voz y el habla deben cambiar según las necesidades del momento y el objetivo. ¿Sí? Vos podés moderar la voz. Si hablas con una voz constante, continua, del mismo tono, el jugador se pierde. En cambio, si vas moderando la voz, vas hablando normal, después subís un poco el tono de voz cuando querés hacer énfasis, después lo bajás, ahí el jugador va captando lo que vos estás transmitiendo, ¿sí? Cuando moderás la voz, cuando vas regulando, vas subiendo, bajando el tono de voz. Bueno, estas charlas de equipo han de ser planificadas con antelación, reflexionando mucho sobre su enfoque, estilo y contenido, que es lo que vos querés hablar cuando haces una charla de equipo, ¿sí? También querés hablar acerca de, por ejemplo, hay jugadores que después de un partido, sobre todo cuando no se ganan, van y te cuestionan el resultado de los jugadores que pusiste, y bueno, entonces vos podés arreglar tanto con ellos como con tu cuerpo técnico, más con todo el plantel, una charla de equipo para reflexionar acerca de todo esto que te plantean, por ejemplo, los capitanes o algún referente. ¿Sí? Porque muchas veces se mandan solo por intereses personales, porque juegan o no juegan ellos, etc. Ustedes tengan en cuenta que siempre cada vez que te van a hacer un planteo un jugador, la mayoría de las veces tiene que ver con sus intereses personales, es decir, con que se ven afectados ellos mismos si no juegan, por qué lo sacaste, por qué no está citado. Siempre, no siempre, la mayoría de las veces de las charlas que se suele tener con los jugadores o que el jugador pide tener es por intereses propios de ellos. O se quieren ir a otro club porque le ofrece más plata, nunca va a ser algo en beneficio del equipo, pocas veces va a ser en beneficio del equipo. La mayoría de las veces que un jugador solicita una charla es para hablar de sus intereses, la mayoría de las veces. ¿Sí? Y obviamente cuando vos citas a charla es para velar por el bien común de los jugadores cuando querés planificar una charla de equipo. Bueno, análisis del partido, el entrenador puede proporcionar información basada en los hechos de forma objetiva, analizando detalles sobre el rendimiento de los jugadores. Ello debe realizarse con cuidado para que no lo tomen como una crítica personal. ¿Sí? Hablamos de la técnica del rodeo recién. Debe persuadir y asegurar a los jugadores que se hace para mejorar el rendimiento individual y grupal. El análisis de partido se hace para mejorar el rendimiento tanto individual y grupal. Hay que tener en cuenta eso y transmitírselo a los jugadores. ¿Sí? El técnico debe analizar cuestiones que impliquen a un gran número de jugadores. Puede ser una línea defensiva, línea media, a todo el equipo, a los 11 que jugaron en general. Pero el análisis de partido cuando se hace tiene que implicar un gran número de jugadores. ¿Sí? También puede hacerlo de forma individual para corregir algunos patrones de juegos o también para reforzar los patrones de juego que se hicieron bien, ¿sí? Las jugadas que se hicieron bien. Bueno, otro método de comunicación es la demostración visual. Recién vimos el análisis de partido. ¿Sí? Una vez que vos analizás el partido, comunicás a los jugadores lo que analizaste. Ahora vamos a ver la demostración visual. Para informar y comunicar ideas, el entrenador puede utilizar soportes visuales como pizarras, tablets, videos, también pantallas como hoy en día están viendo, no sé si vieron ustedes al mellizo Barbachiloto. Y no sé si Uber también puso una pantalla ahí en el Seiza para dar indicaciones tácticas. En este caso estamos viendo a Klopp con una tablet grande, dando indicaciones. Seguramente esto habrá sido previo a un partido por el público que detrás, no sé si de pretemporada o partido oficial. Pero habrá sido durante la entrada en calor en verano, por eso están afuera, quizás para evitar el sofocamiento de un vestuario, aunque sobre todo eso de aire acondicionado. Bueno, ¿alguna pregunta, un comentario o algo que aportar? No, no, no. No hay parte, no hay. Perfecto. ¿Se va entendiendo hasta ahí los métodos de comunicación? Sí. Genial. Esto es fundamental, comunicación durante el juego. Es fundamental que los jugadores se transmitan unos a otros información fiable rápidamente durante el partido. Y ahora vamos a ver qué tipo de comunicación. Los mejores situados suelen ser el arquero y los jugadores de la defensa, ¿sí? Porque tienen por delante a los demás compañeros. El entrenador debe dedicar algún tiempo para asegurarse de que los jugadores estén familiarizados con este tipo de comunicación. ¿Sí? Y los mejores situados también suelen ser los mediocampistas porque tienen cerca a los delanteros y cerca a los defensores. Y bueno, ¿qué tipo de comunicación existe durante el juego? Hay varios tipos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, pero uno de ellos es la comunicación verbal, otra es la comunicación corporal, gestos, etc. Ahí lo vamos a ver. Después de esto. Vemos cuáles son las trabas en la comunicación. Hablar demasiado, ¿sí? Pasarse 7, 8 minutos en una charla táctica es hablar demasiado cuando es unidireccional. En cambio, cuando es una charla de equipo, si hay un feedback, un ida y vuelta, no lo haces de forma unidireccional, sino que lo haces con un feedback. Lo que suele pasar es que se alarga la charla, puede durar una hora. ¿Por qué? Porque hay un ida y vuelta, ¿sí? Vos largas algo, pedís interacción de los jugadores, te hacen una devolución, le volvés a devolver, le haces otra devolución, es un ida y vuelta. Entonces ahí sí, la charla se hace larga. Y amena también porque hay un ida y vuelta. En cambio, cuando es unidireccional, que solo habla uno, un monólogo, más de 6, 7 minutos, no tiene que hablar. Un segundo, hablar demasiado. Después, hábitos discursivos. ¿Qué entienden ustedes por hábitos discursivos? Forma en la que decimos las cosas. A ver, por ejemplo. Y si uno empieza a gritar enojado al jugador cuando está perdiendo, y yo dudo que el jugador te haga caso, que el jugador esté enojado también, yo creo que deberías dejar pasar esa situación y después hablar en privado. Gesticular mucho como Gago, que él gesticula y a veces no se entendía. Hay una que me llama la atención que empieza a hacer gesto y el jugador no lo entendió y él se frustró. ¿No? Es así, rojo, es así. Ah, sí, esa misma. Sí. Bueno, eso es porque porque no le enseñaron un mecanismo de señalización a los jugadores. Entonces, como que Gago entró ahí pensando que los jugadores ya sabían todos los mecanismos de comunicación, en este caso de expresión corporal, y entonces por eso no entendía, porque ahora esto lo vamos a ver igual. No lo remarcaron en ningún momento, sino nunca lo expuso previamente a tus jugadores, ¿sí? Como que él pensaba que los jugadores se la saben todas, no es así. Un hábito discursivo puede ser irte de las ramas, por las ramas, ¿sí? Vos querés comunicarle a un 9, por ejemplo, de que debe hacer la presión por la espalda al 5, que debe pivotear más, ¿sí? Querés que colabore más con su compañero, etcétera. Y antes de eso empezás a rodearlo, pero de manera negativa, y te vas por las ramas hablando cualquier pavada, y eso hace que tenga
una trama en la comunicación, este hábito discursivo. Un segundo, ¿eh? ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Eso viene a ser un hábito discursivo, ¿sí? También la forma de tratar al jugador, ¿sí? Habitualmente que lo tratas mal, le hablas mal, ¿sí? Es un mal hábito. Por lo general, un hábito discursivo suele ser cuando te vas por la rama o cuando tenés malos hábitos a la hora de comunicarte. Y discurso ilógico, por ejemplo, vas a jugar la final del mundo, Argentina-Francia, y agarrás y decís que van a ganar 10-0. ¿Sí? En la final de Francia, que va a hacer 5 goles, no sé, el arquero, ¿cómo se llama? El Dibu Martínez. Eso es un discurso ilógico. Y eso genera trabas en la comunicación con el jugador y no te cree. ¿Sí? Entonces, al hablar vos, después cuando querés hablar algo serio, el jugador no te va a creer. Bueno, ¿cuáles son los signos de los jugadores cuando tenés trabas en la comunicación? Alejarse mientras hablamos. Es decir, lo tenés a todos juntos, están todos parados y se va un metro, vuelve, se va corriendo del lugar donde está. ¿Sí? Esos son signos de los jugadores de que no te está captando la idea de que hay una traba de por medio por la forma en la que vos estás hablando, que hablas mucho, tenés hábito discursivo o algún discurso ilógico. Cruzarse de brazos, empezar a mirar a un lado, a otro, mirar a los pajaritos, miran a los autos que pasan, sacan la atención del técnico, sí que está hablando. Desviar la mirada del entrenador mientras habla, dibujar una línea imaginaria con los pies, decir que empiezan a rayar el piso, ¿sí? o el ¿cómo se llama? El césped, el suelo, lo que sea, donde esté parado, y empiezan a zapatear, a hacer tac, 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 así, o empiezan a elongar, se empiezan a mover. Bueno, eso es un signo de que hay trabas en la comunicación. Bostezar, arrastrar los pies, negarse a tomar parte de la conversación. ¿Cómo se niega a tomar parte de la conversación? Es difícil, quizás, pensar que un jugador profesional se niegue a tomar parte de la conversación, pero, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Las conversaciones, por lo general, o se dan dentro del vestuario, o puede ser que se dé en la cancha. ¿Cómo se niega a tomar parte de la conversación? Dice, voy al baño, ahora vengo. Bueno, pero apurate, sí, voy al baño y tarda todo lo que dura la charla. ¿Sí? Otra, estoy en el kinesiólogo, está ahí en el mismo, del otro lado del vestuario. ¿Sí? Otra también puede ser que llegue tarde, porque sabe que va a charlar y entonces llega tarde. Son hábitos, son costumbres de los jugadores cuando no quieren escuchar al técnico. Se niegan a tomar parte de la conversación, ¿sí? O incluso también cuando vos querés hablar, pones cara a cara, como que te esquiva. ¿Sí? Entonces, esos son signos de los jugadores cuando vos tenés trabas en la comunicación, cuando pones barreras en la comunicación. ¿Entiendes? Bueno, también tenemos tipo de barrera. ¿Sí? Uno de los tipos de comunicación es la comunicación verbal. La comunicación verbal tiene que ver con el uso de las palabras. La clave para analizar la comunicación verbal en el fútbol es responder el cuándo, dónde, qué y a quién se transmite la información. Ahí vamos con eso. ¿Cuándo? En el cuándo hay que distinguir la comunicación en el campo, durante el entrenamiento y partidos, también fuera del campo, en charlas, reuniones, etc. Es decir, ¿cuándo puede ser? Durante el partido, después del partido, antes del partido, fuera del partido, fuera del entrenamiento, durante, después, antes del entrenamiento también. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el tiempo en el cual se puede dar esa comunicación verbal. Sí, se da, en realidad se dan en todos estos momentos. ¿Sí? Antes, durante el partido, después, antes, durante el entrenamiento, después, fuera del entrenamiento, fuera del partido, en reuniones, en el despacho, en cualquier momento se puede dar una comunicación verbal. ¿Dónde la damos la comunicación verbal? En el donde existen el dentro y fuera del campo. Por una parte, dentro del campo se puede dividir como local y como visitante, fuera del campo se puede dividir en lugares habituales como vestuarios, túneles, instalaciones del club y demás. Lugares no habituales como los sitios donde se juega como visitante. ¿Sí? ¿Qué puede ser un lugar no habitual cuando juegas de visitante? Puede ser en la concentración, puede ser en el micro cuando estás llegando a la cancha, puede ser en el pasillo mismo del vestuario, de la salida a la cancha, en la zona mixta, en cualquier momento, en cualquier lugar puedes tener una comunicación verbal con el jugador. Bueno, ¿y el qué? La comunicación verbal es fundamentalmente el qué se transmite. Pueden ser mensajes de distintos tipos. ¿Qué transmitimos? Emociones, mensajes interrogativos, descriptivos, explicativos, prescriptivos, evaluativos. ¿Qué es lo que transmitimos como director técnico? ¿En qué momento? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Cuándo? Todo eso tenemos que saberlo, cómo comunicarlo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están ahí o se fueron? Estoy escuchando. Perfecto. Bueno, ¿quién? Hay que repasar a quién se dirige la comunicación. Puede ser individualmente, en grupos pequeños, ¿sí? De jugadores, o de forma colectiva a todo el equipo. ¿Sí? Y dependiendo también del momento. Por ejemplo, una comunicación verbal. Por lo general, los bancos suplentes suelen estar ubicados sobre el lateral izquierdo, dependiendo si sos local o visitante, pero sobre un lateral, ¿sí? Y, por ejemplo, de forma individual, justo te pasa el lateral, le querés comunicar algo, le hablás, le decís, mira, tirásela al pecho al 9, ¿sí? De forma individual. De forma grupal, podés hacerlo con 3, 4 jugadores en una jugada preparada, podés hacerlo en el vestuario, ¿sí? O fuera del mismo, en la cancha de entrenamiento, a la línea defensiva, línea media, etc. Bueno, ¿se entendió lo que es comunicación verbal y cómo comunicarse y qué tener en cuenta? Repasamos. El dónde, el cuándo, el qué y el quién, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? El qué y quién, ¿sí? ¿A quién se le comunica? También tenemos otro tipo de comunicación que es la no verbal, que esta es la más habitual también en el fútbol. La comunicación no verbal en el fútbol se divide en gestos voluntarios e involuntarios. Hay que tener en cuenta esto. ¿Sí? Nosotros estamos comunicando en todo tiempo de forma voluntaria o involuntaria. El hacer esto, tocarse la cabeza, es un gesto involuntario. Puede llegar a ser involuntario porque estás gesticulando acerca de algo que pasó, o capaz que te hace así porque te duele la cabeza, o lo puedes hacer de forma voluntaria también, ¿no? Pero tener dos tipos de gestos, voluntarios e involuntarios. Los voluntarios sirven para expresar cuestiones que no se dicen verbalmente. ¿Sí? Gesto voluntario, acá lo vemos a Pep Guardiola pidiendo calma, aparentemente pidiendo calma con las manos. Es un gesto voluntario universal, calma, keep calm, o más despacio, o esperar. ¿Sí? Gesto involuntario, acá Gallardo, por ejemplo. Que se toma la cabeza así porque seguramente algún fallo de un jugador, o por algún gol que se comió, o por alguna situación que a él no le agradó en el juego y se toma la cabeza. Y esto es un gesto involuntario, que también denota sentimiento en el mismo, ¿sí? Como en este caso, como fastidio. ¿Sí? El gesto involuntario denota sentimiento, por lo general. Bueno, y para esto tenemos
la comunicación práctica, ¿sí? Que sirve para agilizar la comunicación cuando existen trabas para ello. Sobre todo, despacio. El entrenador trata de informar a sus futbolistas sobre una orden táctica y no pueden al encontrarse en la otra parte del campo. Es aquí cuando entra en lisa la comunicación práctica. La comunicación práctica es a través de gestos voluntarios, ¿sí? Entonces, uno de los métodos que vos podés utilizar es transmitir al jugador más cercano, ¿sí? Para hacerle llegar al que está más lejos. Queda Ancelotti con los jugadores del Real Madrid, que le está transmitiendo algo para seguramente llevarle el mensaje a otro jugador. Bueno, también a través de mediante papel escrito o con dibujo podemos llevar el mensaje a un jugador, ¿sí? Que esté lejos. Podemos escribirle algo, por ejemplo, si estamos sobre el lateral izquierdo nuestro, queremos mandarle algo al lateral derecho, lo hacemos pasar, hacemos un pasamano hasta que llegue, ¿sí? Es una forma de comunicarse con un jugador, ¿sí? A través de un papel, de forma escrita. Es un método de comunicación. Bueno, ¿y cómo podemos mejorar estas son comunicaciones no verbales, lo que acabamos de ver, ¿eh? ¿Sí? La forma de comunicarse con el jugador puede ser a través de papel, con gestos voluntarios. Gestos involuntarios cuando denotan emoción, ¿sí? Y bueno, y ahora, ¿cómo podemos mejorar la comunicación no verbal? A esto vamos a lo que decían recién de Gago. Establecer mecanismos de señas, ¿sí? Los gestos que se hacen en un entrenamiento que sean los mismos que se hagan en un partido. Estos gestos no se van a interpretar mal si lo has trabajado antes. Recién ya vos mencionabas cuando Gago estaba en Boca que estaba bueno, dándole indicaciones a un jugador con gestos voluntarios, ¿sí? Con señas. Y el jugador no lo entendía. ¿Por qué? Porque justamente lo que hablamos recién, que previamente no se establecieron esos mecanismos de señas. ¿Así, Jan? ¿Estás por ahí? ¿O quién lo dijo? Yo, Dani, justo estaba mirando un video de Balotelli, Ajá. del partido amistoso que erra un gol con Los Ángeles y el DT pide el cambio enseguida. O sea, lo quiere sacar por lo que hizo. Que la Y quiso después, pegar, ¿no? le quiso pegarle taquito. Ahí te paso el video. Y el DT empieza a hacer gestos al banco y sale Balotelli y después, no se escucha, pero se empiezan a hacer gestos entre Balotelli y el DT y ahí te das cuenta de que se rompió la relación. Porque después de este hecho lo sacan a Balotelli del club. ¿Dónde estás jugando? En Manchester City. Ah, ok. Ahí tenés al Necio mejorado. Claro, exactamente. Tal cual, el futbolista necio y bueno, cómo lo cortó de raíz. Aparte, arrogante, pedante, siempre para la cámara, siempre fanfarroneando. En Italia pasa lo mismo. Sí, tal cual. ¿Quién levantó la mano o mandar un mensaje? No, yo mandé el video ahí. Para que Ahí lo veas. A ver. Sí, me parece que lo vi este video. Bueno, después lo vemos, si ya terminamos con el tema de hoy. Y bueno, si da lugar, lo vemos un ratito. Luego vamos a terminar. Estamos en acá. Bueno, establecer mecanismos de señales, ¿sí? Justamente eso es lo que pasó con Gago, porque no tenían previamente establecido mecanismos de señales, por eso no lo entendían los jugadores. Implementando bien las señales se ahorra tiempo en comunicar. Y estos gestos obviamente no se van a interpretar mal si lo has trabajado anteriormente. ¿Y cómo mejorar la comunicación entre jugadores? Y con esto terminamos. Bueno, podés trabajar con juegos de dinámica en equipo. ¿Saben cuáles son los juegos de dinámica en equipo? Los que hacían los Belli, por ejemplo, juego dinámico, tipo como hacen los chicos en adaptación o algo de eso. Claro, son aquellos que ayudan a mejorar la relación entre los jugadores, en la cual interactúan entre ellos. Ahí les voy a mostrar un trabajo que hicimos nosotros hace 2 años atrás. A veces podés mezclarlos a los grupos, que siempre dentro de un equipo hay grupos, vos los mezclás para que se cambien las sinergias o cómo son esos grupos y mezclarlos y que se conozcan y romper esas barreras, digamos, que hay internas. Exactamente. Mirá, Como se sientan en las mesas también, como se ha hecho en el momento, que ¿cómo? como se sientan en las mesas a cenar o cuando comparten algo también, que se mezclen, que haya ese popurrí, pues, esa versatilidad. Eso mismo. Bueno, sí, se pueden hacer juegos de dinámica en equipo. Así bien, como decía vos, también se puede, por ejemplo, cuando están comiendo, mezclarlo, ¿sí? Que no se siente siempre lo mismo. En las concentraciones que cambian de compañero de habitación, mezclarlo también, ¿sí? Eso puede ayudar a mejorar la comunicación entre los jugadores. Pero ahí les voy a mostrar un juego que hicimos nosotros hace 2 años atrás, de dinámica de equipo. ¿Sí? Ahí les muestro y se lo explico. Bueno, ahí vieron lo que estaban haciendo. Bueno, les explico. Este juego, Ese de pasar la soga con guía, ese de algo así. exactamente, sí, va bajando la soga y va bajando cada vez más digamos, el cuerpo para poder pasar sin tocar la soga. Y bueno, son equipos de 4 jugadores. Y dentro de esos 4 jugadores son jugadores que nos ponen a los jugadores entre los que menos se llevan, es decir, con los que son menos amigos, los que no viajan en el auto, los que no se suelen llevar, no es que no se suelen llevar bien, sino que no suelen tener relación. Y de esos 4 jugadores pones un capitán, pones un guía también, y otro más que colabore. Entonces, cada vez que va pasando uno, en este caso está con los ojos abiertos, ¿sí? Pero cuando agacha la cabeza ya no ve la soga. Entonces le va diciendo, bajá 10 centímetros más, un poquito más, y el otro va y lo alienta, y el otro está ahí también dándole alguna que otra indicación. Y es por tiempo, ¿sí? Porque acá estamos mostrando solo en un sector del terreno donde se hicieron los juegos, pero eran equipos de 4 jugadores, y ponían que éramos 30 ese día, y había varios grupitos, ¿sí? Entonces, los que terminaban primero ganaban. Y era fundamental la guía del capitán, la guía del otro guía y de todos sus compañeros para poder pasar la soga sin que toquen la misma, ¿sí? Con la espalda. Porque cuando tocan la soga tienen que arrancar de nuevo. Bueno, este es un ejemplo de un juego de dinámica de equipo. Sí, acuérdense que hay 2 tipos de dinámica, una dinámica de equipo y otra de grupo. ¿Se acuerdan la diferencia? Bueno, la dinámica de equipo es aquella en la cual el plantel está unido y logra resultados, y la dinámica de grupo es cuando tenés un equipo que pierde muy seguido, ¿sí? Por una cuestión de que está dividido el plantel. Bueno, juego de dinámica, una de las formas para mejorar la comunicación entre jugadores es realizar juegos de dinámica de equipo. Tenés que conocer obviamente la comunicación del equipo, observar, grabar entrenamiento, que es fundamental porque ahí vas identificando patrones no solo de juego, sino también de relaciones entre sí, entre los compañeros. Y compartir los aspectos claves de la comunicación con el equipo, ¿sí? Escuchar sus opiniones, fijar objetivos de mejora, etc. ¿Sí? Con esto mejorar la comunicación de tu equipo y por ende también mejorar la unidad. Bueno, vamos a dejar acá en el punto 1, ¿sí? Conocer la comunicación del equipo para mejorarla, ¿no? Y ya la próxima clase, el miércoles que viene, continuamos con esta materia.
Bueno, hacemos un break de 5 minutitos y arrancamos con sistemas para análisis de rendimiento. Bueno, Hasta ahora 5 minutitos y 25 arrancamos. 4 minutos. Familia Típical, muy buenos días. Domingo, 9 de la mañana, día de Platicando con. Y tal como les prometí este lunes que acaba de pasar, el invitado mío para este programa de Platicando es nada más y nada menos que mi amigo, mi hermano, gran periodista, gran interlocutor, Ramón Alberto Garza, director general y presidente de Código Magenta. Ramón Alberto, qué placer saludarte. Mi querido Carlos, te abrazo con todo el corazón. Siempre aquí un gusto estar contigo dialogando de las cosas que en otros lugares o las ignoran o no las quieren abordar. Pero aquí, en este espacio que tienes en Atypical y en el espacio que tenemos en Código Magenta, pues no hay tapujos, no hay cortapisas, así de que la libertad fluye y eso es un buen espíritu. Contigo. Oye, Ramón, a ver, tuvimos, gracias a Dios, un enorme éxito con el programa de Por qué este lunes pasado. Pero yo estoy seguro que mucha gente de Platicando no vio el programa o no ha tenido tiempo de verlo. A mí me gustaría mucho empezar el programa con la maravillosa entrevista que le hiciste al contraalmirante Fernando Farías Laguna, en la cual te explicó y te demostró su inocencia. Entonces, si quieres y estás de acuerdo, Ramón, vamos a arrancar el motivo de tu viaje y la esencia de la entrevista que tuviste de hora y media con el contraalmirante. Pues mira, Carlos, ese viaje fue un viaje curioso porque lo planeé con mis hermanos, mis 3 hermanos y nuestras parejas, con motivo en enero de mi cumpleaños de 70 años, y no lo pudimos hacer aquel entonces por diferentes motivos. Lo pospusimos y lo hicimos en esta ocasión. Fíjate qué curioso, cuando lo planeamos ni siquiera Fernando Farías Laguna había sido detenido. ¿Qué pasó, mi Damián? Cuando yo me entero ya de que... ¿Qué pasó, mi Damián? ¿Cómo vamos, jefazo? ¿Qué haciendo? Pues acá, va chingándole. Oye, jefe, fíjate que no te preocupes, ya no le des el dinero a Dani porque ya le pagué al güey y ya quedó todo. Entonces ya no hay ningún problema, jefe. Ya mejor cuando nos veamos allá, ¿sale? Y mañana llega tu cámara, yo te voy a estar reportando todo. Y hoy le voy a llamar al hotel para confirmar bien que si me pueden recibir el paquete, ¿sale, jefe? Entonces sin bronca, no te preocupes, jefe. Ahora mejor que nos veamos por allá. Tuve un desayuno con la hermana de Fernando Farías Laguna, Lizzy, y que era la única persona que hasta ese momento había entrado en 2 ocasiones a ese centro de prevención, que repito, no es una cárcel, donde lo entrevistamos y estaba él recluido. Era una especie de comisariato con habitaciones para gente que está en un proceso breve mientras le detectan qué tipo de ilícitos o qué tipo de delitos o se hicieron, si es culpable, si es inocente. Un lugar muy bien, no tenía ninguna cara de penal, pero solamente puede entrar una vez a la semana, hora y media, y el caso de Lizzy, ella podía entrar únicamente los jueves a las 3:30 de la tarde y hasta las 5 de la tarde. Concluimos que valía la pena que entrara yo
jueves pasado, y tomara el lugar de ella, me lo cediera, y me registré y todo, y pudimos tener acceso a ese. No permiten llevar cámaras, no permiten llevar celulares, no permiten, es muy recluido el asunto. Sin embargo, yo dije, bueno, como quiera, tengo que tener algún elemento probatorio de que estuve ahí y de que él me respondió las cosas que él estaba preguntando. ¿Y qué hice, mi querido Carlos? Pues mira, te lo doy en primicia, no lo he mostrado hasta ahorita a ningún lado. Aquí están las páginas. Me llevé las 14 preguntas escritas ahí en máquina, en computadora, y un espacio blanco abajo donde él en cada una de las preguntas, cuando ya me respondía, le decía yo, ponme en síntesis lo que me respondiste para saber que si el día de mañana alguien quiere reclamar y decir que no se dijo lo que se dijo, tengo todo de puño y letra de Fernando Farías Laguna. Dicho eso, llegamos ahí con él, y es un ambiente muy agradable el lugar, porque no es un ambiente que te inspeccionen ni que sea como cárcel, no, es un lugar era un lugar de detención. Y pues prácticamente te puedo decir que al momento que nos recibió casi con lágrimas, estaba muy, muy emotivo, porque él dice, pues esto es una injusticia y quiero, que bueno que estás aquí, porque te la quiero compartir y quiero darte mis puntos de vista para que ojalá que se puedan conocer en México, y porque son contundentes. Y básicamente lo resumo para que podamos entrar tú y yo en una conversación. A mí me parece que la parte fundamental es donde dice primero que esto no puede imputársele a dos hermanos, a dos personajes de la Marina, a un almirante, vicealmirante y a un contraalmirante como son Fernando y Manuel Farías Laguna, pues el hecho de ser los líderes de un grupo grande de guachicoleros que controlan millones y millones de litros de combustible que entraron ilícitamente, no sé cuántos buques, porque dice, no tenemos, primero si hubiéramos estado en ese operativo, que no lo estuvimos nunca, no tenemos la capacidad para movilizar esto, porque esto, ¿qué implica hacer todo esto? Permisos de Pemex, permisos del SAT, permisos de aduanas, permisos de la Marina, es decir, es una red muy compleja, mi querido Carlos. Y como dice Fernando, esa red compleja solo la puede operar alguien que tenga demasiado poder. Ya Código Magenta lo